Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a nuestra clase de Derecho Civil del acto jurídico de hoy, martes 21 de abril. Bien, siempre, obviamente, con el buen deseo y ojalá con que en sus casas, en sus familias, esto de la pandemia no haya entrado, ¿no? Por ahí se dice que, o se decía en algún minuto, porque los números al final parece que no son todos tan exactos, pero se decía que en algún minuto a todos nos iba a tocar. En Alemania se llegó a pensar que toda la población iba a ser finalmente contagiada. Bueno, los números están diciendo cosas diferentes y lamentablemente hoy día estamos enfrentados a un dilema de orden ético. O salimos todos a trabajar o nos quedamos en casa y cuidamos la salud. Es una, digamos, es una gran complicación tomar una decisión. Así que los invito a no ser verdugos con las críticas, porque esto no nos había tocado y no creamos que alguno de nosotros tiene la verdad de lo que está sucediendo. Por lo tanto, si algunos optan por la vida, es una forma de ver el problema, y si algunos optan porque es necesario volver a trabajar, también es una visión que se tiene del problema. Y aquí, por eso le digo, cuidado con esa crítica que en el fondo ves siempre en la otra posición el absurdo. No es así. No es el mundo, yo creo que a esta altura lo aprendieron, no es un mundo que sea de blanco y negro. Es un mundo de matices. Si no existieran matices, todos estos libros que están atrás no tendrían ningún sentido. Muchos de ellos contienen absolutamente opiniones contradictorias unos de otros. Entonces uno, en el fondo, empieza a pensar, ¿en verdad hay una sola visión de los hechos? No, esa es la única verdad posible. No hay una sola visión. Así que bueno, confiando en que estén muy bien, que estén bien sus familias, quiero señalar algunas observaciones. Si algo tiene de interesante estos sistemas de videoconferencia o de clase en línea, es que como todo va a una base de datos, la base de datos permite rápidamente eh, evaluar lo que cómo se está desarrollando esta actividad. Y me he encontrado con una sorpresa un poco triste. De los cursos que yo hago en la Universidad Miguel de Cervantes, es el curso que menos actividad presenta frente a las clases. Eso es una, digamos, para mí es una preocupación, porque primero tiene la pregunta, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos una poca persistencia? Fíjense que el tiempo de permanencia para ver la clase no sobrepasa el 50% de la clase, incluso menos. El tiempo aproximado de permanencia en vista de un video no alcanza a los 15 minutos, lo que significa que el alumno ingresa, ve un poco y luego se sale y no la ve. O a lo mejor después continuará en otro momento, qué sé yo, pero nadie entra a la clase y la ve completa. Eso es preocupante porque tienen que tener presente que este sistema de formación no es un sistema de formación que haya sido buscado ni por ustedes ni por la universidad. Este es un evento que efectivamente sobreviene a las partes. Entonces se supone, y eso lo van a aprender si quieren ser buenos abogados y buenos abogados, el que en una situación crítica siempre se van a encontrar con que hay un tema que si ambos no contribuyen a la solución del caso, no van a tener solución. Aquí siempre se los digo a todos los alumnos en todas las escuelas, el único viejo soy yo. ¿Y por qué? Y se los dije a lo mejor a algunos de ustedes, porque aquí el único que lleva los años que yo tengo vinculado al derecho soy yo. Ninguno de ustedes lleva ese tiempo.
Soy yo el que tiene los 23 años de abogado, soy yo el que tiene los 6 años, soy yo el que lleva 30 años vinculado al derecho. Y eso no lo digo aquí para ponerlo como un argumento de lapidación. Lo coloco para decir que ustedes con el tiempo van a aprender que no existen los absolutos en el derecho. No existen. Aquí muchas veces usted va a creer que gana un juicio, pero en verdad no lo gana, sino que genera una situación muchas veces compleja para una contraparte. O a veces pierde un juicio y usted cree que en verdad el único que ha perdido es usted en circunstancias que la otra parte está afectada también. Entonces no existen verdades absolutas, sobre todo en el área judicial, sobre todo en el área judicial civil, que es la nuestra. Ninguna posibilidad. A lo mejor el penal se va tras la verdad de material que se llama, ¿cierto? Pero eso no significa ni garantiza que estemos en presencia de la claridad de los hechos, tal cual han ocurrido, porque es una realidad que ya no vemos. ¿Ah? El juez ve la realidad a través de las pruebas y usted ve la realidad a través de los relatos, que por supuesto le facilita a su cliente al respecto. Entonces, para mí esto es importante porque, claro, me doy cuenta que en definitiva el video no está siendo efectivo, ¿no? Y créanme que el hecho de que tuviéramos una plataforma para interactuar en vivo tampoco, porque las plataformas en vivo tampoco pueden garantizar que el alumno que está detrás de la cámara esté colocando atención. No existe ese mecanismo. Salvo que yo, por ejemplo, durante el desarrollo de esta clase, deslizara ciertas preguntas con su respuesta. Entonces, al término, cuando quedaran unos 2 o 3 minutos, le diría, bueno, respondamos las preguntas que se han formulado durante esta clase y entréguenla inmediatamente de terminada la clase. Esa sería la fórmula, ¿cierto? Que sería una fórmula de mantener al individuo, en este caso, absolutamente compenetrado de lo que tiene que escuchar para poder captar las preguntas. Puede ser una alternativa y no digo que la voy a descartar, puede ser un elemento fundamental a la hora de decidir cómo reactivo el que ustedes adquieran un mayor compromiso con la clase. Por eso le digo, no la descarto, no la vamos a usar hoy día, pero sí quiero que esta reflexión que estamos haciendo, les llegue. Si algo tienen que tener presente aquí es que los profesionales que trabajan con la ley tienen que tener una capacidad para concentrarse y permanecer vinculados a una situación mucho tiempo. Cuando yo voy a un alegato de casación, por ejemplo, en la Suprema, tengo tiempos que van desde media hasta una hora, en que solo tengo que escuchar el alegato de mi contraparte, para que cuando me toque a mí alegar por la misma media hora o la hora, yo pueda rebatir en ese tiempo lo que dijo la contraparte. No es un tiempo en que yo digo, está alegando el abogado, ya entonces ahora me voy y voy al baño y hago otras cosas y después vuelvo a alegar qué, alegar sobre qué. Sí, no, ni siquiera supe qué dijo mi contraparte. Entonces, ustedes tienen que probarse a sí mismos que son capaces de permanecer los 45 minutos o los 60 minutos que dura un video, porque es algo habitual entre nosotros. Yo he estado en audiencias testimoniales que nos han llevado toda una mañana. A las 9 comenzó una testimonial y terminamos a las 2 de la tarde, escuchando 7 testigos médicos en una negligencia médica. Entonces, si ustedes pierden concentración muy rápido, es decir, ver un video a los 15 minutos ya se paran, van, se toman un café, se comen una galleta, lo paran, vuelven otro día. Ese tipo de estudio no sirve y se están preparando para ser abogadas y abogados. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta. Tienen que tomarlo en cuenta en el fondo para sentir que lo que están haciendo es lo suyo.
Porque podría ser otra cualidad, podría ser que la cualidad a lo mejor de no tener un tiempo de atención estuviera en otra cosa. Hay, hay oficios y hay actividades que requieren, digamos, habilidades diferentes. Bueno, esta requiere esta habilidad. Entonces, por eso me preocupa. Lo que sí, como ustedes pueden ver, porque como me preocupa y no me quedo, y eso es lo que tiene que pasar el día de mañana, es como cuando uno tiene un juicio y lo primero que hace es ver que si su contraparte es muy sólida en el argumento, uno reformula la estrategia del juicio de inmediato, porque no quiere que en mitad del juicio se sorprenda con que la otra parte lo devela completamente ante el tribunal. ¿Ah? Entonces dije yo, ya, vamos a traer un pizarrón para que sí, de alguna manera, eso de estar sentado allí no provoque a lo mejor cierta letargo, que también me cansa, si reconozco que para mí no es fácil sentarme en la silla. Nunca he sido profesor de estar sentado, nunca lo fui. En 20 años que llevo haciendo clases, nunca fui profe de estar sentado. Entonces, bueno, como ahora hay que comprarlo todo por internet, me conseguí esta pizarrita. No es tan grande como la que yo quería, pero al menos sirve. ¿Mm? Así que bueno, a pensar y que yo estoy contribuyendo, ustedes también tienen que contribuir a esa mejora. Juntos hacemos la clase. Y haciendo como una especie de resumen, recuerden que nosotros estamos viendo la formación del consentimiento, ¿cierto? Eso fue nuestro título la semana pasada. Y esta formación del consentimiento tiene dos grandes elementos. Uno que es la oferta y el otro que es la aceptación. ¿Mm? La aceptación. Estos son dos actos jurídicos. Actos jurídicos unilaterales, acto jurídico unilateral, ¿cierto? Y estos dos actos jurídicos, como toda la vida, se juntan, se unen y forman este consentimiento. ¿No? Ese consentimiento que es lo que nosotros decíamos, ese sentir juntos. En la locución latina, el cum sintere, que significa en el fondo sentir juntos, propio de los actos bilaterales. Sin embargo, para que la oferta forme consentimiento, para que la aceptación forme consentimiento, cada uno de estos dos actos jurídicos unilaterales tiene que cumplir ciertas exigencias, ¿cierto? Y esas exigencias, dijimos aquí, tiene que ser seria, tiene que ser manifestada y tiene que ser completa. ¿No? Ser y manifestar ya lo habíamos visto porque era la forma o los dos requisitos básicos de la voluntad. Al fin y al cabo, la oferta es una manifestación de voluntad, así que tenía que cumplir con estos dos requisitos. Y el completa era porque se supone que el aceptante tiene que conocer todos los elementos de la oferta para que con la sola manifestación en un sentido favorable forme consentimiento. Y aquí dijimos entonces que tenía que estar vigente la oferta, tiene que ser oportuna y tiene que ser pura y simple. ¿Ven? Entonces, la unión de estos dos, vamos a decirlo así, con el signo más que para nosotros es un símbolo de unión, se formaba el consentimiento. Seria manifestada completa, que contenga todos los elementos de la oferta, y aquí decíamos que la aceptación tiene que estar vigente la oferta. Decíamos que la oferta puede dejar de estar vigente por retractación o por caducidad, y que en la retractación en el fondo manifestaba que las normas del Código de Comercio, allí que tenemos del Código de Comercio, eran normas que efectivamente regulaban esto de la posibilidad de la retractación y por lo tanto la oferta en Chile no obliga. Ahí, por ejemplo, habría una pregunta, ¿cierto? Una típica pregunta de control. ¿En Chile la oferta obliga? Obviamente que teniendo presente estas normas del 96 y siguiente, no hay obligación. Y esa es una posibilidad. Sin embargo,
allí en el 99 encontramos que sí se podía efectivamente evitar la retractación si es que el oferente se había comprometido a esperar respuesta, a no disponer de la cosa o a no disponer de la cosa dentro de cierto plazo. Entonces son fórmulas en las que en verdad el oferente está imposibilitado de retractarse. Que fuera oportuna, dijimos que de acuerdo al artículo 97-98 dependía de cómo había sido formulada la oferta. ¿Fue formulada entre personas que se encontraban en el mismo lugar? ¿O fue formulada por escrito? ¿O fue formulada en forma verbal? Dijimos que en forma verbal la respuesta se tiene que dar inmediatamente, ¿cierto? Y en caso de que fuera por escrito, tendrá que esperarse a vuelta de correo. Con este lenguaje, que es un lenguaje de 1865, porque el tiempo del Código de Comercio. Y que actualizado nosotros podríamos pensar que esa incluye la vuelta de correo electrónico. A lo mejor sí, si lo llevamos a la interpretación hoy día de un tribunal puede decir, mire, efectivamente la vuelta del correo electrónico fue la formación del consentimiento. ¿Mm? Pura y simple, que efectivamente no tiene que modificar la oferta, esta de acá, porque si la modifica, entonces esta, que era la aceptación, pasa a ser la nueva oferta. Y le decía yo que esto es las negociaciones hoy día, bueno, salvo que usted fuera a comprar el pan y no hay mucho que hacer. Yo efectivamente voy, quiero comprar el pan, lo saco, lo peso y lo pago, ¿cierto? No hay muchas tratativas preliminares, pero cuando se va a comprar una casa, por ejemplo, sí hay cambios, porque ahí en la compra de una casa primero se ve, se negocia el precio, se negocia el lugar, se negocian condiciones, entonces va cambiando en ese caso la situación. Y entonces el pura y simple se va perdiendo. Así lo dice el artículo 102, que los cambios en la aceptación serán considerados como una nueva propuesta. Eso se llama conversión del acto jurídico. De un acto que era oferta se transforma en aceptación, la aceptación se transforma en oferta. Y así va y viene a medida que se va negociando. Y bueno, esos eran los dos elementos y les correspondía a ustedes entonces haber hecho el estudio. Denme un segundo que buscar el borrador. Les correspondía hacer estudios, les decía yo, de por qué es importante este asunto de la formación del consentimiento. Voy a tener que comprar alcohol también para limpiar la pantalla. ¿No? Alcohol gel, a propósito, a ver si encontramos. Todo va cambiando. Y en este punto tenemos, veamos si esto está, importancia. Hay varios elementos que definen la importancia en la formación del consentimiento y hay uno que se refiere al momento y otro que se refiere al lugar. ¿Por qué en ambos casos son tan importantes? Porque aquí tenía uno rojo. Al verde puede que no se vea. Aquí, cuando yo digo, ¿cuándo se formó el consentimiento se formó el 1 de marzo del año 2018. De inmediato digo, han pasado 2 años. Entonces, ¿para qué me sirve? Para contabilizar, por ejemplo, plazos. Yo digo, y resulta, señor, que cuando efectivamente la persona le vendió a usted el computador, tenía 17 años. Claro, hoy día ya tiene 19, pero cuando le vendió a usted, esta persona era incapaz relativo, y por tanto tendría que haber comparecido en la venta del computador o su papá o su mamá, o podría haber actuado el joven, siempre y cuando hubiese estado autorizado. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para ver si los requisitos del acto jurídico se cumplían. Porque los requisitos del acto jurídico se revisan al instante en que se celebra el acto. ¿no? Y por lo tanto ahí vamos a encontrar, por ejemplo, con lo que veamos después, los visos del consentimiento.
el error, la fuerza y el dolor son circunstancias que tienen que estar presentes a ese instante, ¿ah? A ese instante, al instante de formación. Importante. ¿Ves? Otra pregunta necesaria para ir formando un cuestionario es esa. ¿Mm? Los, ¿Cuánto deben existir los vicios para que hablemos de afectación del consentimiento en el momento de formación? En el momento de formación del acto jurídico. ¿Ven? Un punto relevantísimo es la ley que se aplica al contrato. Hoy día, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que hay un tema muy fundamental porque estamos viviendo una situación muy crítica y ya están en estudio unas leyes en el Congreso que van a buscar, de hecho hay algunas que ya salieron, por ejemplo, en materia laboral, suspender la relación laboral, establecer los casos de imprevisión, establecer los casos de fuerza mayor. Entonces, cuando ya haya pasado esta pandemia y cuando se analicen, las personas van a decir, oiga, pero es que esto no fue una situación fortuita. Ah, pero es que cuando yo celebré el contrato estaba vigente la ley que decía tal o cual cosa. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Al momento de formación. ¿Qué ley estaba vigente? Aquí quiero que me busquen el artículo 22 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, que está en el apéndice. En algunos casos es la primera ley y en otros está un poco más adentro. Y precisamente de lo que estamos hablando en este caso es que, dice esa norma, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Al tiempo de su celebración. Entonces pasa a ser muy, muy fundamental el determinar en qué instante se produce, porque así nosotros decimos, estaba vigente la ley que regulaba el caso fortuito, estaba vigente la ley, por ejemplo, sobre suspensión de la relación laboral, estaba vigente la ley que estableció que se iba a entender por fuerza mayor, una serie de situaciones. Entonces el abogado lo primero que hace es irse al momento en que se celebra el contrato y va determinando qué se le aplica. Porque a lo mejor después estas leyes, de hecho ya dijeron, las leyes sobre casos fortuitos, sobre imprevisión, fuerza mayor, van a ser leyes transitorias. Y seguramente esta ley laboral también va a ser transitoria. Entonces, pero cuando hayan pasado 4 o 5 años y se vuelva hacia atrás, se va a decir, ¿qué ley estaba vigente en ese entonces? Y ahí usted irá al momento de celebración. En cuanto al lugar, importantísimo, por ejemplo, en procesal, ¿no? La competencia del tribunal. ¿Mm? Competencia del tribunal. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, presentar una demanda, tendríamos que presentarla, dicen las reglas del Código Orgánico de Tribunales, en el domicilio del demandado, por regla general, no siempre es así. Pero por lo menos ya nos sirve. ¿Dónde se celebró el contrato? En tal parte. Entonces allí la competencia. Muchos de los contratos ustedes lo deben revisar. Ustedes, por ejemplo, pueden haber celebrado un contrato de arriendo, un contrato de trabajo, un contrato de compraventa de prestación de servicios, de internet. Y todos, al final, en la penúltima o en la última cláusula, dice, las partes convienen en que para todos los efectos legales del contrato se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Santiago. ¿Ven? Entonces, de inmediato están fijando el lugar de la competencia de los tribunales. También podría ser por algo que a veces en Chile tenemos que atenernos a lo que dice el artículo 2, que la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Y podrían haber eventuales costumbres que tuvieran relación con el lugar. Es decir, el lugar donde efectivamente se desarrolla la actividad. Por ejemplo, el 1940, que es una norma que regula el contrato de arrendamiento, señala que el arrendatario es obligado a las reparaciones locativas y que son aquellas que efectivamente habitualmente corresponden al arrendatario. Allí podría ser que
Bueno, el lugar donde efectivamente se celebró el contrato de arrendo pudiese tener alguna práctica respecto de qué es lo que debe entenderse por una reparación locativa, que atiende a las costumbres. ¿Mm? Bueno, ahí podríamos tener entonces. Son varios aspectos, nosotros estamos señalando. También la ley. ¿Mm? Piense, por ejemplo, en un país como el nuestro, un país que tiene un grado de inmigración importante. Nosotros tenemos que, por ejemplo, a veces eh, tener que dilucidar cómo procedemos con el divorcio de un matrimonio. Entonces, lo primero pregunta, ¿dónde fue celebrado el matrimonio? En Haití, en Colombia, en Venezuela, en Perú. Entonces, todo esto va de algún modo señalándolo que al juez que cuando aplique las reglas va a tener que decir cómo es el matrimonio en aquel país, porque la ley de ese país es la que rige la situación. ¿Ven? Entonces, también puede tener injerencia la ley. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad absolutamente interdependiente. ¿Ah? En estos momentos, producto de la pandemia, muchos compatriotas nuestros quedaron varados en el extranjero. No sé si vieron las noticias, me imagino que sí, porque son estudiantes de leyes y necesitan permanecer informados. Entonces resulta que muchos quedaron fuera y la pregunta es, ¿dónde, por ejemplo, vamos a ir a los cumplimientos de contrato? Quedaron varados en Argentina, hay gente que quedó en la India, gente que quedó en Miami, en República Dominicana. Entonces uno dice, ya me voy a quejar a la aerolínea. ¿Bajo la ley de qué país? La ley chilena le va a decir, mire, usted quedó varado en los Estados Unidos, vea ya qué reglas le aplican los contratos de transporte eh, de pasajeros internacionales. ¿Ven? Entonces, aquí podemos aplicar la ley. Hay normas, yo lo digo esto como ejemplo, hay normas que regulan el transporte internacional, que en el fondo generalmente ven a la línea que hace el tramo. Por ejemplo, si el tramo es Estados Unidos-Chile, claramente tiene que hacerlo la empresa que hace el vuelo desde allá, en un país, en este caso Estados Unidos. Bueno, y entonces así vamos determinando, ¿ven? Estas son preguntas muy típicas que uno efectivamente suele hacer en un control, porque en el fondo trata de evaluar si el alumno está comprendiendo bien esto. ¿Ya? Yo me comprometo a mejorar un poco más la letra. Yo no tengo una visual muy buena, así que después quiero que me manden el mensaje y me dicen si tengo que agrandar las letras, si las tengo que a lo mejor dibujar un poco más para que... Ahora, si ustedes me siguen, en el video es más fácil, porque yo voy hablando y lo voy colocando en el pizarrón. Pero si quiero hacer un aporte y la crítica es, profe, mejore la letra, trataré de mejorar. ¿Ya? Bien, seguimos adelante y solo un punto más antes de irnos de aquí, que es en qué momento se forma y en qué lugar se forma. ¿No? Esto genera teorías. ¿No? Las teorías que es dónde se forma el consentimiento. A lo mejor lo mencioné en la clase pasada, pero si no lo mencioné, prefiero no dejarlo antes de ir al próximo tema. Porque el momento en que se forma el consentimiento, por allí la doctrina lo discute entre el instante en que el aceptante, que borre aquí, el aceptante manifiesta su conformidad. Pero también puede darse que, habiendo manifestado su conformidad, la remita al oferente. Y entonces ya es un segundo momento. Acepté, ahora remito. Y podría ser que el oferente reciba esa aceptación, pero no tome todavía conocimiento, como si efectivamente llega el correo electrónico, pero yo no pincho abrir. Y luego pincho y lo abro y ahí me entero, el aceptante efectivamente está conforme con el negocio. Esas son 4 teorías. ¿Eh?
la teoría del momento en que se acepta, la teoría del envío, la teoría de la recepción y la teoría del conocimiento. Esta última, en el fondo, que es cuando el aceptante se impone. Imponer significa tomar conocimiento. ¿Ah? No es que el sobre quedara con la respuesta en la mesa y no lo viera, porque ahí sería solo la teoría de la recepción, sino que además abro el sobre y lo leo y veo que sí, tenemos negocio, digo yo. ¿No? Entonces, lo mismo el lugar. ¿Dónde se forma? ¿En el lugar en que se da la aceptación o en el lugar donde está el oferente cuando recibe esa aceptación? Analizando las normas del Código de Comercio, se llega a la conclusión de que el consentimiento se forma en el momento en que el aceptante manifiesta su conformidad. Le llegó, efectivamente, dijo, mira, este es el auto que necesito, me interesa, aceptó. ¿No? Ahora, por ahí si ustedes revisan el 1412 del Código Civil, se van a encontrar que esa norma escapa a esta excepción, o sea, perdón, escapa a esta regla de que en verdad se forma en el momento en que acepta, porque allí es un único caso en que la teoría parece que seguida por el código, que es para el caso de la donación, sería la teoría del conocimiento, es decir, cuando la persona que hizo la oferta toma conocimiento de que el aceptante ha manifestado su conformidad. ¿Ya? Pero es importante manejarlos antes de pasar al siguiente tema. Bien, con eso cerramos entonces este capítulo de la formación del consentimiento y nos vamos al gran tema, les decía yo, que tenemos que ver entre hoy y mañana, que son los vicios del consentimiento. ¿Mm? Gran tema, gran. ¿Mm? Con el tiempo vamos a tener pizarras electrónicas, voy a apretar un botón y se va a borrar todo. Pero cuando uno es profe antiguo, le gusta más la pizarra antigua. Yo no alcancé a hacer con tiza, me hubiese gustado, pero todas las escuelas ya son muy modernas. En mi universidad todavía tenían con tiza. Vamos a colocar ahí como título vicios del consentimiento. ¿Ya? Tema importante eh, porque en verdad, y esto desde el principio de la buena fe, que es un principio general del derecho, se supone que las relaciones jurídicas se dan entre los sujetos desde una perspectiva de la licitud, de la conciencia de que las cosas se están haciendo sin vicios, de que efectivamente las partes, cuando celebran un acto, no hay entre ellas algo que esté afectando su libre y espontánea voluntad. En eso radica la expresión vicios. Cuando hablamos de vicio, estamos hablando de aquellas circunstancias ajenas al acto que alteran la libre y espontánea voluntad del sujeto. Si así ocurre, entonces estamos en presencia de un vicio. ¿Ya? Y el artículo 1451 se refiere a este punto y nos señala que los vicios de que puede adolecer el consentimiento. Ahora, sobre la precisión, el hecho de que pueden afectar al consentimiento no significa que no puedan afectar también a la voluntad en los actos jurídicos unilaterales. Recuerden que la teoría del acto jurídico está referida a todo el acto, unilateral o bilateral, da lo mismo. Entonces, cuando hablamos de acá cuando se habla de consentimiento, también debe entenderse actos que afecten la voluntad unilateral. Por lo tanto, si se da, por ejemplo, en un testamento, en un reconocimiento de hijo, que son actos típicamente unilaterales, también se pueden dar estos vicios. Ahora, ¿cuáles son los vicios que para el código sí pueden afectar? Tenemos tres. El error, la fuerza
y el dolo. En la línea progresiva de lo que son las afectaciones, de la libre y espontánea voluntad, vamos desde lo menos grave hasta lo más grave. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de dolo, estamos hablando de esta circunstancia o este vicio que es de lo más reprochado dentro del ordenamiento jurídico. ¿Ah? En cambio acá tenemos una situación que en el orden humano es posible, se puede errar, puede existir una equivocación, una falsa o equivocada representación de la realidad. Eso se puede dar en el caso del error. Entonces, aquí la fuerza comparte. Por eso el legislador la plantea como no vicia el consentimiento, sino cuánto. ¿Qué está diciendo eso? Que puede darse que efectivamente la fuerza sea un elemento del derecho, lo es, por la razón o la fuerza. Ya desde el mismo escudo de la nación, nosotros tenemos que compartir espacio con la fuerza, espacio jurídico, digo, y están las Fuerzas Armadas y está todo el sistema de apremio, por ejemplo, del derecho civil, el embargo, las prohibiciones de celebrar acto contrato, las condenas a pagar multa, las condenas a pagar indemnizaciones, son mecanismos de fuerza. ¿Eh? Y entonces podríamos decir que aquí vamos aumentando de algo que puede ser posible a algo que en algunas ocasiones el legislador lo permite, pero en otras lo rechaza. Y aquí estamos en una de ellas. Hasta esta situación, no hay ningún dolo dentro del ordenamiento jurídico que pudiera ser considerado un dolo aceptable. Ahora, ustedes miran, profe, pero existe el dolo bueno allá en derecho romano, el dolo bueno y el dolo malo. Y siempre se menciona, por ejemplo, el caso del comerciante que dice que su fruta está toda fresca y sana y, sin embargo, la fruta está bonita adelante y atrás está toda la fruta mala. Entonces, bueno, se ha entendido que eso es dolo bueno. Yo creo que es malo, derechamente, y por esa razón eh, ha aumentado tanto la protección al consumidor. ¿Y por qué? Porque hoy día las personas no somos tan tolerantes, ni siquiera a ese dolo bueno. No, señor. Aquí usted me engañó, como pasó en alguna oportunidad en el que una persona que efectivamente tenía un puesto en la feria y coloreaba las papas. Y la señora cuando llegó a su casa se puso a lavar las papas y empezó a dar cuenta que estaban desprendiendo un color. Ya eso fue como mucho, ¿cierto? Tiene que haber sido demasiado para ser el exacto, ¿no? Pero bueno, ahí por eso le digo que vamos de lo posible como un error humano hasta una conducta absolutamente intencional y que el derecho no tolera. Entonces, el primero que tenemos que ver nosotros es el error. ¿Ya? Vamos a borrar aquí porque nos vamos a enfocar entonces en el error. Y, como siempre, nuestro sistema de educación de derecho es absolutamente conceptual. Todo lo dividimos y todo lo distinguimos, ¿cierto? Entonces tenemos dos casos. Uno es el error de derecho, que según el 1452 no vicia el consentimiento. Y luego tenemos el error de hecho. El error de hecho, que sí vicia el consentimiento, pero en determinadas condiciones. Respecto del primero, respecto del error de derecho, se ha dicho que en materia civil es lógico que así se produzca, porque alegar este falso o equivocado concepto que se tiene de una ley, de una norma, no puede ser aceptado por el derecho porque existe la presunción de conocimiento de la ley. Ustedes ya lo han visto en el artículo 7 y 8 del Código Civil, se señala que las leyes deben publicarse en el diario oficial y desde entonces entran en vigencia, bueno, salvo que la ley diga otra cosa. Y luego el artículo 8 dice que una vez que la ley ha sido publicada, nadie puede alegar ignorancia de ella. Y ahí tiene lo que se conoce como la presunción de conocimiento de la ley. Por tanto, si yo permitiera que cada individuo, frente a un conflicto que tiene, dijera, es que yo no conocía la ley, es que yo no sabía que existía esta norma,
todo el mundo lo alegaría y por supuesto tendríamos el caos jurídico instalado. Fíjense que no es tan extraño porque el fin de semana largo, precisamente cuando tenían que salir, iban a salir mucha gente, se entrevista a una persona y se le dice, ¿acaso usted no sabe que tiene una cuarentena y que no puede llegar y salir y que necesita? Y la persona responde, mire, no sé, creo que el miércoles dijeron algo. Por supuesto que ojalá el tribunal aplique el derecho y aplique la norma. Habiéndose publicado el decreto de cuarentena, pasa a ser una norma jurídica vinculante y obligatoria. Y cualquiera que alegue semejante excusa, como decir, creo que dijeron algo el miércoles, bien multado está. Porque el derecho, en este caso, sobre todo una norma tan fundamental como la cuarentena, no puede ser entendida como creo que dijeron algo el miércoles. Bueno, en ese caso entonces no se le va a permitir alegar error de derecho y el juez le va a decir, lo lamento, pero usted va a tener que pagar la multa. ¿Ven? Tiene que ser. Y así se respeta el derecho y así se respeta el Estado de Derecho. Y así tenemos el logro de un objetivo. ¿Cuál? La paz social. Si cada uno quisiera hacer, si cada uno decidiera qué es el derecho vigente, qué es el derecho válido, no existirían las sociedades. Obviamente sería el germen de la involución, el término de esa sociedad. Siempre se habla de Roma, ustedes saben, la decadencia de Roma se habla cuando empezó la decadencia de sus valores. ¿Ven? Bueno, ahora, por ahí se menciona algunos artículos que pudiesen ser como una excepción, ¿ah? En el que efectivamente el error de derecho sí pudiera alterar un consentimiento. Pero no es tan así porque la excepción que aparece como eh, muy conocida entre todos no es una excepción en verdad real. ¿Ah? El famoso 2299. Del que da lo que no debe, no se presume que lo gana. Ese es como un trabalengua, pero es muy bueno. A menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía tanto en el hecho como en el derecho. Lo que de alguna manera está diciendo es que efectivamente esto es el pago de lo no debido. ¿Y qué significa? Que si yo pago lo que no debo, aunque hubiese existido un error de derecho, de todas maneras la devolución tiene que prosperar. ¿Mm? Porque alguien podría decir, bueno, porque si usted no lo sabía, usted perdió. Pero eso sería favorecer el enriquecimiento. Piensen ustedes que, por ejemplo, en este día, martes 21, empiezan las devoluciones, creo que, de impuestos. Se imagina que el fisco no le devolviera a una persona porque le dice, oiga, pero que usted no sabía que usted no tenía que pagar el impuesto a la renta. Ah, es que yo no lo sabía. Bueno, perdió. Como no lo sabía y la ley es conocida de todo, entonces no le devuelvo nada. No se puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fisco se estaría enriqueciendo indebidamente. Por eso el fisco devuelve, a pesar de que alguien pueda haber, por ejemplo, ingresado impuestos por error. ¿Mm? Bueno, pero el fisco nunca pierde, así que casi nunca uno ingresa impuestos por error. Lo van a aprender cuando empiezan a ganar sus propios honorarios. ¿No? Bien, pero bueno, no hablemos de cosas feas ahora. Vamos ahora al segundo error de hecho. Falso o equivocado concepto que se tiene de un hecho, de una cosa, de una persona. ¿Mm? Bueno, ese falso o equivocado concepto, la doctrina, tomando los artículos 1453, 54 y 55, ha llegado a sistematizar los errores de hecho. Y tenemos error de hecho esencial, importante. A un ayudante que yo ya tuve, ya un abogado, llevamos muchos años, pero en su examen de grado le preguntaron esto: el error de hecho esencial y su sanción. Cosa. Después tenemos el error de hecho sustancial. Luego tenemos
el error de hecho en las cualidades accidentales y finalmente tenemos el error en la persona. Ahí entonces tenemos los 4 tipos de error que tiene nuestro sistema. Así que la tenemos que poner la pizarra más allá porque yo me voy quedando aquí sin espacio, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué significa aquí? Solo para dar una generalidad. Estamos hablando de falso o equivocado concepto que se tiene de un hecho, de una cosa o de una persona. Después vamos a dar cuenta cómo funciona cada uno de estos errores. Aquí vamos a ir a la nulidad por regla general cuando se cumplan los requisitos. En cambio, acá vamos a ir, no vamos a ir a la nulidad, sino de manera excepcional. Aquí ni este constituyen vicio, salvo que, en cambio acá, estos sí constituyen vicio. Bueno, entonces partamos analizando el primero de los errores, que es este. 1453. El error esencial, también llamado error obstáculo. ¿Qué significa esto? Significa que las voluntades de los sujetos no se encuentran, por eso es conocido como el error obstáculo. Las voluntades no se han encontrado. Me puedo poner de este lado también. Nos falta dominio de escena. Bueno. Entonces, en este caso, estamos hablando que el error esencial, le decía yo, también llamado error obstáculo, se llama así porque no logran encontrarse la voluntad de uno y la voluntad del otro. ¿Por qué? Por lo que dice el artículo 1453, que hay error esencial cuando éste recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, primera posibilidad, o sobre la identidad específica de la cosa de que se trata. ¿Qué significa eso? Que en un primer caso, por ejemplo, podemos estar pensando en que yo estoy entregando un libro, por ejemplo, un código al estudiante, y el estudiante entiende que la universidad se lo está regalando. Y la universidad le dice, no, yo lo estoy prestando, es un comodato, ¿ves? Hay un error en la especie de acto o contrato. La universidad entiende que es un comodato, un préstamo de uso, y el alumno cree que es una donación a título gratuito. Es decir, estamos hablando de una situación en la que se hace dueño. Entonces, estas dos formas en la especie, que es la especie de contrato, y por otro lado, en la identidad de la cosa. Identidad de la cosa. Son las dos, digamos, variantes que presenta el error esencial. Ahora, este error esencial tiene una gran dificultad, por eso le decía yo que al ayudante le tocó esta pregunta, tiene una gran en identificar el tipo de sanción. ¿Qué sanción aplicamos al error esencial? De larga data. En principio se dijo que al no encontrarse las voluntades, estamos frente a un caso de inexistencia. Claro, porque no hay consentimiento. Si yo te estoy diciendo que te estoy prestando el consentimiento, el código, y tú estás entendiendo que te lo estoy regalando, claramente no estamos consintiendo lo mismo. Yo solo estoy consintiendo en prestarlo y tú estás consintiendo en aceptar un regalo. Entonces, claramente, no tenemos la misma voluntad. Por eso es que algunos autores señalan que en este caso, entonces, la sanción sería la nulidad, la inexistencia. Acto seguido, como la inexistencia es tan rebatida en el derecho chileno, que en verdad no está consagrada, que no estaba en la mente del legislador, que no pudo ser porque no hay coincidencia de tiempo,
Entonces se dice, no, la omisión del consentimiento está regulada en el artículo 1445 y por tanto, omitiéndose un elemento esencial a donde se llega, al 1682, es decir, nulidad absoluta. Y la tercera tesis dice que en verdad aquí el problema es un problema de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque primero, el artículo 1454, que viene a continuación, que regula el error sustancial, dice que efectivamente estamos frente a un error sustancial cuando hay digamos, una equivocación en la sustancia calidad y la sanción es la nulidad relativa. Pero el artículo comienza diciendo hay asimismo. Entonces con eso está diciendo que del mismo modo que acá, que arriba, aquí hay nulidad relativa del mismo modo que hay acá. Así se interpreta la expresión hay asimismo. Por tanto, estaríamos claros que sería un problema de nulidad relativa. También está otra norma que nos sirve y que nos ayuda, que es cómo contabilizamos nosotros el plazo de nulidad. Entonces, me pierdo en este código. En el 1691 señala que el plazo para contar la acción de nulidad, porque la acción de nulidad tiene un plazo de 4 años. ¿Desde cuándo contamos? Desde el 1691 dice, en el caso de error, desde la celebración del contrato. Entonces uno se pregunta, ¿de qué error? De cualquiera. ¿Y qué sanción vamos a aplicar? Nulidad relativa. O sea, el error en cualquiera de sus formas tiene sanción nulidad relativa. Una posibilidad. Y la última posibilidad que dice Don Carlo Ducci es el 1682 final. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da lugar a la rescisión del acto. Entonces son 3 los argumentos que da precisamente don Carlos Ducci para señalar que en el primer caso de error esencial, efectivamente tenemos un caso de nulidad relativa. Pero otros dicen que es nulidad absoluta y otros dicen que es inexistencia. Bien, bien, vamos entonces a borrar aquí para seguir hablando del error. Pero siempre del error de hecho ahora. Borramos aquí. Me gustó la idea de la pizarra. Espero que esté ayudando, eso sí. En la plataforma Blackboard, la pizarra es electrónica, pero no es tan, porque igual uno sigue sentado, entonces no es tan práctica en ese sentido. Entonces nosotros estamos analizando, recuerden, el error. Vamos a poner un poquito más acá para aprovechar bien la pizarra. El error de hecho. Y estamos analizando el primero, que es el error esencial, y dijimos que era en la especie de acto o en la identidad específica. Y que la sanción, vamos a poner allí una S de sanción, que se ha dado en este caso, es inexistencia. Algunos dicen nulidad absoluta y otros dicen nulidad relativa. ¿Ya? Esa es la discusión que tenemos planteada hoy día todavía. Recuerden, aquí está de revisar ahí el 1453. Y luego viene el segundo de los errores, que es el error sustancial. El error sustancial, que está en el artículo 1454, es un error que efectivamente también tiene una pequeña complicación en términos de lenguaje, porque el código dice, hay asimismo error cuando la sustancia o calidad
La sustancia o calidad esencial del objeto es diversa de lo que se cree. Aquí no hay un error en la identidad de la cosa. Estamos claros que es la cosa. Donde tenemos problema es la sustancia o calidad de esa cosa. Como si, por ejemplo, ustedes se compran, eh, por ejemplo, una chaqueta de cuero o una blusa de seda o un chaleco de alpaca. Entonces te dice, va a San Pedro de Atacama. Yo no he ido nunca, pero tampoco iría porque el desierto no me gusta mucho. Pero supongamos que fuera ahí y compra usted un chaleco. No sé si esto es de alpaca, es un animal de la zona, y resulta que no es de alpaca, sino que es de lana con algo de acrílico. Entonces estamos claros que el objeto es el chaleco, así que no hay un error en la identidad de la cosa. ¿Es un chaleco? Es un chaleco. Pero el problema es la sustancia. Sustancia o calidad esencial diversa de lo que se cree. Entonces, aquí hay dos palabras, porque el código dice sustancia o calidad. Entonces ahí surge de inmediato, si cuando el código dice sustancia o calidad, el o es un o disyuntivo o es un o sinónimo, porque sustancia o calidad pueden ser lo mismo. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es su sustancia? Y alguien dirá, lana alpaca. Y otros dirán, no, la sustancia puede ser la lana. La calidad es qué tipo de lana es. Por lo tanto, puede haber un conflicto allí porque alguien dice, oye, supongamos que tengo un comercio, una tienda aquí en Santiago y que ofrezco chalecos traídos directamente de la zona de San Pedro. Entonces, aquí yo lo que ofrezco es calidad. Para chalecos tengo mucho, pero lo que me interesa es la calidad. Y el individuo le manda de allá un chaleco que está tejido a lo mejor por lana de la zona, de ovejas de la zona nomás, ¿no? Entonces dice, oye, pero te mandé los chalecos. Sí, pero es que no me interesaban los chalecos, a mí me interesaba que la calidad fuera la de lana de alpaca. Entonces va a haber un conflicto entre el proveedor y el comprador aquí, porque la empresa, la tienda va a decir, estoy ofreciendo un producto de muy mala calidad. Y de allá le van a decir, oye, tú me pediste chaleco y es lo que te estoy vendiendo. Entonces, ahí, quien sea que gane el juicio por la nulidad, se va a ir a la nulidad derechamente relativa, a la nulidad relativa. ¿Bien? Después, siguiendo con este análisis, llegamos a las cualidades. Aquí directamente el código parte diciendo en el artículo, este es el 1454, inciso primero, y este es el 1454, inciso segundo. Entonces, aquí dice el código que este error o cualquier otra clase de error no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de la cualidad haya sido el principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo haya sido conocido. De manera que ustedes aquí me van a contestar que la regla general no vicia. Esa es la regla general, que no vicia el consentimiento. ¿Y cuál es la excepción? Excepción cuando efectivamente es el principal motivo y ese motivo es conocido. Ahí están los dos elementos. ¿Ven? Principal motivo de una de ellas para contratar y ese motivo ha sido conocido por uno de ellos. ¿No? Si es así, entonces efectivamente la sanción queda en la nulidad
relativa. ¿Mm? Lo mismo pasa con el último error, que es el error en la persona. También la regla general es que no dice. Excepcionalmente, cuando la persona es la consideración para contratar. ¿No? Salvo que la consideración de la persona haya sido el principal motivo para contratar. Un caso típico serían todos los contratos intuito-persona. Los contratos intuito-persona, como por ejemplo el matrimonio, la sociedad, el mandato. Ejemplos ahí tienen para averiguar en el fondo cuándo estamos frente a un contrato intuito-persona. En los demás casos, en verdad, la consideración de la persona es irrelevante. Cuando usted va a comprar el pan, es irrelevante quién es el vendedor, o cuando va a comprar un vestido a una tienda, es irrelevante quién lo vende, ¿cierto? O lo mismo que si alguien le arrienda una propiedad, da lo mismo, usted lo que quiere es la casa, y punto. Y por eso es que el legislador dice, entonces en estos casos no hay vicio del consentimiento. ¿No? Excepcionalmente, salvo que la consideración de esa persona. Suele ocurrir también en las obligaciones de hacerlo. Por ejemplo, si una persona quiere que la defienda un abogado o quiere que la opere un médico determinado, por ejemplo, una obligación de servicios médicos. Entonces, en ese caso, recurrirán al médico que efectivamente les causa la mayor confianza. ¿Ven? Bueno, repasar esto del error es un tema bien entretenido. Así que depende de ustedes nomás ahora ya revisar la literatura y empezar a adentrarse en este mundo de los vicios. Bien, bueno, quedamos hasta allí por el día de hoy. Nos veríamos entonces el día miércoles, ¿ah? Siempre a la misma hora y ojalá con mejores noticias. ¿Mm? A cuidarse, a cuidar a los papás. Por ahí el otro día supe de una alumna de la Cervantes que precisamente en su trabajo, confiada, llegó y una compañera de trabajo no avisó que tenía a sus padres con el COVID. Una irresponsabilidad absoluta y ahora todo el personal está en veremos si está contagiado o no. ¿Ven? No podemos ser indiferentes a lo que les pase a otro por culpa nuestra. Así que cuidarse mucho. Y nos vemos entonces en la siguiente clase. Me cuentan si se ve. Eso es importante para mí. Nos vemos. Chao, chao.